El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Fuerteventura, Hugo Rami, inaugura a las 9 de esta noche una exposición en el pub La Tierra. Se trata de una muestra de ilustración digital que constituye una liberación para la mente de este artista y una puerta de salida para esa atadura insoportable que supone la realidad. Buenos días, Hugo. Buenos días. Bueno, gracias por compartir con nosotros tus reflexiones, ¿no? y tu obra. Hemos hecho un breve esbozo de cómo haces la presentación, pero ¿qué es lo que te lleva a crear? A ver, crear es algo como que necesito. Cuando yo como arquitecto en el trabajo todos los días estás todo el tiempo imaginando espacios, imaginando paisajes, muchos de ellos imposibles que están en tu mente. Y al final haces lo que haces, pero todo eso se te va llenando la mente de colores, de formas, etcétera. Y yo por mi parte necesito sacarlo, necesito expresarlo. Y entonces dibujando he encontrado una vía que me permite expresar y dibujar todo eso, que bueno, obviamente no es real, no es construible, no es tal, pero me lo he imaginado. Entonces es como una liberación total de la mente. Y vuelve a ser como volver a empezar, la mente clara, vacía, y a imaginar nuevas formas. Entonces... Pero ese universo que construyes, que sí que es más real, que tiene que ver con tu profesión, con tu trabajo, con unas líneas que al final van a definir unos espacios concretos y limitados, ¿te constriñe tanto? A ver, sí, cuando tú estudias arquitectura en la carrera se le da mucha importancia al diseño, a diseñar cosas innovadoras, a hacer progresar el arte, porque en la carrera consideran arquitectura un arte, y luego llegas a la realidad y estás haciendo siempre lo mismo, que es lo normal, porque es lo que se hace todos los días, y de vez en cuando se hace un edificio singular, maravilloso, pero el 90% es pues un poco sota, caballo y rey, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Se vuelve un poco monótono, Claro, ¿no? se vuelve un poco monótono. Es parte del trabajo, está bien, a mí mi trabajo me encanta, pero echo de menos esa otra parte. Entonces, bueno, entre que sale un edificio singular, por ejemplo, un concurso de ideas, te presentas y te desarrollas, pues surge un montón de ideas en mi cabeza y digo, pues las tengo que dibujar. Las Las tengo tengo que que sacar, dibujar. ¿no? Porque si no ocupan mucho espacio aquí dando Sí, vueltas. no es más que espacio, son como emociones, te generan emociones, porque los espacios normalmente cuando los creas los vinculas a una emoción, a lo que siempre se da mucho, cuando intentas hacer un edificio singular, siempre intentas pensar qué la persona va a sentir en un momento, por ejemplo, pasar de un sitio muy pequeño a uno muy grande de repente, entonces sientes el asombro, cosas así, ¿no? Y entonces esas sensaciones que yo me imagino, cuando imagino espacios, y muchas veces te imaginas una sensación, dices, bueno, con el proyecto que estoy haciendo no encaja, pero ya me he imaginado la sensación. Entonces intento transmitirla y cuando dibujo realmente dibujo cosas figurativas, que sé dibujar, que estoy habituado, pero realmente lo que pretendo es transmitir esa sensación, en lugar de con un proyecto arquitectónico, con un dibujo. Porque es una sensación que me queda en mi cabeza y que quiero que la gente la sienta. Y me resulta curioso porque hay veces que la gente delante de un dibujo se pone a comentármelo sin yo decirle nada y lo que me comenta es exactamente la sensación que yo quería transmitir y cuando eso pasa es increíble. Les pasa, yo supongo que a todos los artistas, ¿no? Cuando Supongo, realmente el sí. destinatario de un mensaje pues lo ha captado en su esencia, tiene que ser un momento emocionante. Me llama un poco la atención que hables tanto de emoción o de sensación también, cuando al pie de tu nombre en el cartel, entre un paréntesis, pone My Brain, mi mente. Es desde Sí. ese espacio donde creas y cómo conectas con esas sensaciones y emociones. A ver, sí, siempre pongo lo de mi mente, es mi firma, pero le pongo lo de mi mente porque son, o sea, cosas muy personales, son sensaciones que tengo dentro de mi cabeza. Muchas veces, a veces, lo que dibujo son momentos de conflicto en el diseño, cuando no sabes si tirar hacia una vía o hacia otra y tienes esa sensación de no sé hacia dónde ir o no sé cómo explicarlo. Y ese tipo de sensaciones son las que suelo dibujar. Entonces, es mi mente, es que es tal cual, lo que dibujo es mi mente. De hecho, a ver, estoy acostumbrado a estar en eventos, etcétera. Sin embargo, me pone nervioso por ese motivo, porque es mi mente, por dentro. De Es alguna forma es como... desnudarte, ¿no? Exacto, así Desnudarte es a un como lo nivel además siento. muy profundo. Sí, sí, sí. Es como, bueno, venga, me voy a desnudar delante de todo el mundo y que todos sepan lo que hay dentro de mi cabeza. Me consta Un además que lo que poquito. dice Hugo es cierto que está nervioso ya desde hace unos cuantos días, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poco para la gente que no ha podido ver tus dibujos todavía, ¿qué es lo que vas a mostrar? ¿Cómo son?
para que se A ver, vayan haciendo la idea, qué materiales utilizas, qué formas, qué colores. sí, exacto. Yo toda la vida he dibujado. Entonces, durante los últimos años, pues por el trabajo, etcétera, pues bueno, me centré en el trabajo, dejé de dibujar. Y este año mi hermana, que es ilustradora de libros infantiles, me dice, ¿por qué no pruebas? Dejas las acuarelas, dejas todo lo que tú dibujas, ¿por qué no pruebas a dibujar con el iPad, con el lápiz? Claro, así cuando te lo dicen inicialmente, digo, bueno, pero es que el lápiz del iPad no es un pincel, no... Ujú. ¿No? Y dice, no, pero tienes que probar, porque cuando te acostumbras, con el tiempo lo sientes igual. Es un lápiz, tiene un peso diferente, tiene una textura diferente, pero cuando te acostumbras, tú vas eligiendo la herramienta y pintas igual. O sea, el iPad te detecta la inclinación, la presión, etcétera, y al final el resultado es lo mismo. Entonces probé y me gustó. Me gustó sobre Ujú. todo porque como lo que dibujo son emociones, el dibujarlas a través de la tecnología digital hace que no pierda tiempo en las partes operativas de mezclar colores, preparar, etcétera, y estoy puramente centrado en la emoción. Entonces me he dado cuenta que los dibujos salen mucho más frescos que cuando los dibujaba a mano, mucho más emocionales. Y entonces pues he dicho, pues mira, voy a cambiar mi forma de dibujar porque esta tiene sus posibilidades. Ujú. Y un poquito... Sois una familia de artistas, por lo que veo. Bueno, sí, en general. Mi madre estudió Bellas Artes. Ella, yo recuerdo de pequeño siempre ayudarla a montar las exposiciones de pintura, etcétera. Bueno, después de mayor dejó la pintura y ahora es periodista como tú. Ujú. Trabaja en la radio y en la televisión local allá en Asturias, que son ellos. Mi padre es arquitecto, que Ujú. siempre de pequeño, pues me acuerdo, estar en el estudio. Él nos dejaba los planos a mi hermana y yo cuando éramos pequeñitos y nosotros dibujábamos y hacíamos modificaciones en los planos, así como niños, ¿no? Pero era gracioso, sí, toda la vida he estado viviendo un poquito en ese ambiente, ir Ujú. con mis padres cuando nos llevaban de vacaciones de pequeños. A ver, pues niños de 6 años es un rollo, porque sus vacaciones no eran ir a hacer turismo como va la gente, ir a la playa, era vamos a ver Arco, la Feria de Arte Moderno de Madrid, y los niños de 6 años por allí. Que la feria a mí me encantaba. Ujú. Lo que era un rollo para mí, claro, porque mis padres estaban hablando de sus cosas de artistas con los artistas y a mí Ujú. me aburría, yo quería ver aquellas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, siempre he estado en ese ambiente En desde ese ambiente pequeñito. que de alguna forma te ha impulsado, ¿no? A Sí, tomar sí, sí, esas sí. riendas. Cuando se habla últimamente, estamos escuchando mucho, también gracias al Festival Conscientis, que se celebró hace poquito en Puerto del Rosario, estamos hablando, oyendo hablar de la salud ambiental, del urbanismo, de Ujú. la ecología, de cómo las estructuras de las ciudades, cómo están concebidas, Sí, pueden causar enfermedades en los habitantes, ¿no? Tú que eres una persona que estás ligando las dos sí. cosas, digamos, per se de nacimiento, ¿cómo interpretas todo este movimiento? A ver, eso es totalmente real. Es totalmente real. Las ciudades deben ser para el hábitat de las personas, donde vive la gente, y llevamos muchos años pensando solo en el funcionamiento, tráfico, cuestiones más puramente operativas, pero no pensamos en el disfrute de la gente, de la ciudad. Entonces las ciudades se han convertido en una especie de máquina que no tiene que ser porque es agradable, sino simplemente Casi un tiene que entorno hostil, funcionar. ¿no? Sí, y empiezan a ser hostiles. Entonces, desde hace años que se viene hablando del desarrollo sostenible, etcétera, y es un poco la vía que nosotros pretendemos seguir y de hecho, pues también, bueno, cambiando al Colegio de Al colegio de Arquitectos, arquitectos, sí. desde el colegio también, la Junta, pues nosotros tenemos el propósito de intentar recordar a la gente de las diferencias entre las profesiones, ¿no? Tenemos una parte común, los arquitectos, ingenieros, aparejadores, etcétera, y luego hay hechos diferenciadores, si no sería solo una carrera. Ujú. Y entonces, nuestro hecho diferenciador es la parte de relativa a habitabilidad, paisaje, accesibilidad, igualdad, toda la parte humana. Toda la parte humana se le da un montón de importancia cuando nosotros estudiamos. Y en los últimos años, pues primero con el boom inmobiliario, luego con la crisis, etcétera, todos esos hechos diferenciadores, pues un poco socialmente se han olvidado. Ujú. Se han olvidado pues porque bueno, cada uno necesitaba sobrevivir, es lo que se estaba haciendo durante esos Ujú. años. Y ahora mismo que la cosa está un poco mejor, nosotros queremos recordar de que, a ver, hablando del mercado, en el mercado de la construcción hay mercado para todo. Y lo mejor es saber cuáles son los hechos diferenciadores de cada uno de los profesionales
porque a la hora de hacer encargos al final será mejor para todos. Tú cuando encargas una cosa en lo que prima es el funcionamiento del tráfico en un entorno urbano, te lo puede hacer un arquitecto, pero a lo mejor lo recomendable es que lo haga un ingeniero de caminos, porque lo importante es eso. Sin embargo, cuando vas a hacer una zona peatonal que pretendes que sea atractiva para el turismo, etcétera, en este caso lo puede hacer un ingeniero de caminos, pero a lo mejor lo adecuado es que lo haga un arquitecto. Entonces, nosotros pretendemos un poquito desde el Colegio de Arquitectos recordar, y estamos organizando eventos en ese sentido, la parte humana de la arquitectura, ¿no? Para que tanto los entes privados como los organismos públicos después recuerden que en función de lo que pretendan con el proyecto es más adecuado un profesional u otro. No es una cosa de corporativismo, no, nada, lo contrario, yo creo que nos beneficia a todos, a todas las profesiones. O sea, si eso está todo mezclado y confundido, pues a lo mejor los arquitectos cogen trabajo que haría mejor un ingeniero de caminos y viceversa. Si eso se reordena, yo por lo menos desde mi punto de vista entiendo que es mejor para todos, mejor para la ciudad, mejor para los que la viven sobre todo, porque estará pensado en función del uso principal y de la intención. Entonces, un poquito, no sé si te he respondido. Sí, es una de las líneas estratégicas que lleváis como Sí, Colegio exacto, Oficial de Arquitectos. exacto. Me parece además algo muy interesante en estas reivindicaciones o en esa apuesta que estáis haciendo para, de alguna forma, poner en valor esa parte humana que también la sociedad está reivindicando de alguna manera. ¿Cuál está siendo la respuesta por parte de, sobre todo, los organismos públicos, que son los que tienen, economía suficiente para seguir haciendo proyectos, ¿no? A ver, yo creo que la respuesta está siendo muy buena en ese sentido. Nuestro colegio se independizó de Canarias hace aproximadamente un año. Bueno, ya estuvimos aquí hablando de eso hace tiempo. Y desde entonces, pues bueno, nosotros hemos ido a todas las administraciones públicas, hemos estado hablando, lo hemos dicho, cuenten con nosotros para lo que quieran, que sea de nuestro ámbito, ¿no? Y la verdad la respuesta es bastante buena, es bastante buena. Están contando con nosotros en muchas cosas, estamos presentes arquitectos en el órgano ambiental, igual que están otras profesiones, estamos en el Consejo de Accesibilidad, nos están pidiendo colaboración desde ayuntamientos, desde el Cabildo en materia de patrimonio, para concursos de ideas, Sí, tanto ahora para hay un hacer... proyecto, lo vamos a hacer poquito también con Vanessa, la Sí, concejala de Comercio de Puerto del Rosario, sí, para hacer esa reestructuración integral del sí, mercado, ¿no? Han solicitado su sí, colaboración. exacto. ¿Y cuáles son un poco las ideas que tienen? Poner en valor esa infraestructura. Sí, a nosotros nos solicitaron la colaboración, por supuesto hemos dicho que sí, que lo que quieran, nos parece fantástico que cuenten con nosotros, no por nosotros, sino por el entorno, porque creemos que sí podemos aportar esa parte humana. Se va a hacer un concurso de ideas que se pretende revitalizar toda esa zona. Entonces nuestra colaboración va en el sentido tanto por un lado de establecer las líneas del pliego en cuanto a esa parte humana, no en cuanto a la parte más Técnica, digamos. mecánica, no, sino en cuanto a las líneas que se dan a la gente para que haga las ideas, lo que se pretende. Se pretende un uso para el turismo que tenga un atractivo de un tipo, de otro. Bueno, todavía no se ha hecho, no sé lo que vamos a escribir, pero sí ayudar en ese trabajo para que sea un pliego más correcto y entonces de ese modo las ideas que vengan pues sean buenas, que la dificultad la tenga el jurado para elegir porque todos son buenos, no porque todos son malos, porque normalmente eso pasa cuando no se ha explicado bien en el pliego. Y los concursos de ideas sí suelen ser una vía muy buena para que la gente que prepara los proyectos deje pensar tanto en la cuestión práctica como a intentar sorprenderte con ideas que creen que son buenas, que pueden potenciar el Esa parte de turismo, la la vida. creatividad que la rutina Exacto, va de alguna forma menguando, ¿no? exacto, exacto, Y entonces exacto. pone... Entonces, si se hace un buen pliego con unas buenas líneas de ideas, pues puede haber ideas muy interesantes que no tienen por qué ser necesariamente más caras, ojo, que eso es un error, pero sí pueden estar mejor pensadas, mejor enfocadas y realmente revitalizar esa zona, que sería, yo creo, pues, para Puerto del Rosario fantástico. Poner en valor la avenida marítima, además es una Hombre, apuesta integral que se está haciendo, exacto, ¿no? además es justo donde desembarcan los turistas del muelle de cruceros. Entonces tú llegas allí, encuentras una zona comercial abierta, agradable. Hombre, es un cambio. Porque ahora mismo yo he hablado con montones de ellos porque me da curiosidad cuando vienen de cuál isla te gusta más, cuál isla te gusta menos. ¿Qué Y dicen? muchos dicen que Fuerteventura es la que menos. La que menos. Sí,
Justo, estas son palabras que dicen en cuanto, digamos, Sí, desembarcan. en cuanto desembarcan y no saben qué hacer, no saben a dónde ir, se vienen al comercio. Entonces, yo creo que hay algo en Fuerteventura que tenemos que hacer, porque desde luego, para mí, si me preguntas a mí, es la más bonita. Y que alguien me lo ponga en duda, que no le voy a dejar. Pero la arquitectura no es uno de los fuertes de Fuerteventura. No, el paisaje. El paisaje. El paisaje. No, pero hay pequeñas cosas muy interesantes. Lo que pasa es que son hechos aislados y que no se están poniendo en valor. Pero hay arquitectura buena. Incluso hay arquitectura de autor que se desconoce y que en otros sitios de España, arquitecturas de los mismos autores, están hiperprotegidas. Hiperprotegidas, hipervaloradas, va la gente a verlas. Y en Fuerteventura tenemos casas bueno, hay un arquitecto muy importante del siglo XX de España que se llama Fichac, que es el que hizo el hotel de las Dunas, el primero. Y no es el hotel, hay viviendas, hay algunos complejos que se caen a cachos, cuando son historia de la arquitectura. Y los tenemos aquí en Fuerteventura y nadie lo sabe. Por ejemplo, yo estuve en las reuniones preliminares del Plan de Cultura de Canarias para los próximos 10 años, en todas las que hubo de materia de patrimonio. Y yo me di cuenta allí, incluso tuve una discusión bastante acalorada con el conservador del Museo del Prado, que todo el mundo me decía, ¿cómo le discute a ese hombre? Y hombre, es que está diciendo que la protección del patrimonio llega hasta el siglo XIX, que la del siglo XX no merece ser protegida. Y en el siglo XX hay verdaderas joyas y en Canarias las tenemos muchas y no se valoran. Yo dejé esa nota, a ver si el gobierno de Canarias tiene en consideración, porque muchas veces ocurre que incluso, bueno, ocurrió en Gran Canaria hace poco, un edificio de Corrales y Modelezún, un hotel del sur, o sea, es uno de los mejores arquitectos que ha habido en el siglo XX en España, estuvo a punto de ser demolido. Estuvo a punto de ser demolido y el Colegio de Gran Canaria tuvo que pedir, solicitar, etcétera, que eso no ocurriera. Bueno, pues que esas joyas desaparezcan es increíble. Luego tenemos Tembel en Tenerife. En Puerto hay también colectivos que están pidiendo, ¿no?, la declaración BIC de cerca de 140 inmuebles, creo que son. ¿Usted también está de acuerdo en esta línea? A ver, yo estoy de acuerdo. Los BIC, y también es algo que planteé en el Plan de Cultura de Canarias. Los BIC deberían ser muchos más, deberían protegerse muchas más cosas y con mucho más criterio. Y BICs hay niveles, no tiene que ser protección integral. Pero yo lo que dije allí es que hay un problema con los BIC, que es que los BIC se han convertido en un castigo para el propietario. Y eso no puede ser. O sea, si un propietario tiene una joya y tú pretendes que la conserve, tú tienes que premiarle, no castigarle, impedirle hacer cosas, ponerle. Si le impides hacer algo, pues tendrás que dar una subvención que le compense o una exención de impuestos, etcétera. Eso yo lo planteé allí, porque lo que me parece que ocurre, y así lo dije, es que, claro, si tú descubres que en una propiedad tuya tienes una joya de la humanidad y sabes que te la van a declarar BIC, y BIC se entiende como un castigo, la ocultas, cuando eso deberías mostrarlo a todo el mundo. Entonces, al final, el efecto es el contrario del que pretenden los BIC. Entonces, yo particularmente, mi idea referente a los BIC es que debería haber muchos más, deberían hacerse con mucho más criterio, pero hay que replantearse lo que es un BIC desde el gobierno. Bueno, y estas reflexiones del presidente del Colegio Oficial de Arquitectos, hay que replantearse lo que es el BIC. Antes de discutir si BIC sí o BIC no, vamos a replantearnos qué es un BIC, que quizá llegáramos a consensos mejor, ¿no? Sería más fácil, sí. Quizá. Volvemos a la obra. ¿Cuántas obras tienes hoy? No recuerdo exactamente el número, pero son como alrededor de 60 o 70. Hay un montón de dibujos que he puesto. La tierra está toda ahí apretado porque no cabe, pero dije, no los voy a poner todos. Mira, y si alguna persona, yo entiendo que tú no lo haces desde una visión comercializadora, ¿no? No, nunca lo hice de una visión comercializadora, pero todo el mundo que ha hecho la exposición, yo primero dije, no, pero no les voy a poner precio. Al final me he convencido que no. Si hago una exposición, haz el favor, ponle precio, y si no te lo compran no pasa nada, que total nunca has hecho para eso, pero ponle precio si alguien lo quiere comprar. Entonces al final
el tema, digo, ya, pero ¿qué precio le pongo? Es algo muy Es muy personal. complicado, ¿verdad? Me Claro, parece que es algo de lo más difícil, es poner el es muy, precio muy difícil. a una creación. Exacto. Y bueno, yo entonces, ¿qué se me ocurrió? Digo, bueno, pues voy a hablar con... Tengo amigos, compañeros arquitectos que pintan, que dibujan, que son fotógrafos. Y digo, a ver si alguien me ayuda y le pone los precios a ellos. Porque para mí es algo imposible. Y nada, hablé con mi madre también y es normal. O sea, la mayoría de... Bueno, ya no pintores famosos que ya tienen una trayectoria, etcétera, pero la mayoría de gente que pinta y que pinta por emoción como yo, le pide a otra persona que ponga el precio. Es que yo no soy capaz. Yo no sé, pero ni idea. No ya solo de lo que valen, sino es que, ¿cómo le voy a poner precio a algo que lo he dibujado? No sé, ¿Y me cuánto resulta tiempo te extraño. puede llevar, por ejemplo, hacer un dibujo? ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle? O hay algunos que a lo mejor estás varios días porque te atascas en la mitad y tienes que A ver, seguir. normalmente siempre intento que no me lleven más de un día entero, porque son dibujos emocionales. Entonces, si los alargo o Te los quedas si atrapado, ¿no? interrumpo, no es que me quede atrapado, sino que cambian. Ah, Cambian. Entonces, el dibujo que iba a hacer inicialmente, de repente se convierte en otra cosa y al final queda un híbrido raro, que ni es uno ni es el otro. Entonces, si empiezo, procuro acabarlo. mira, pero es muy bueno porque al final tienes como una especie de testigo de lo que es tu Ujú, vida exacto, y tú sí. puedes ver por los colores y las formas, pues el último mes o el último año, cuántos días has sido más feliz o más triste o más depresivo o más enfadado. Es tal ¿No? cual, es tal cual. Claro, yo, que sí Una sé... especie de terapia, ¿no? Sí, 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 es que es tal cual. Además que eso, que te liberas totalmente y después yo los miro en retrospectiva, porque yo los tengo guardados por fecha. Vale, que luego, bueno, luego en la exposición no están por fecha, pero yo cuando los miro por fecha y veo las fechas, sí que los colores, las formas van cambiando en función del estado de ánimo que yo tenía en cada momento. Y Claro. van, no es que hoy sean muy colores muy vivos, rojos, mañana sean apagados. No, van haciendo como transiciones, como ondas. Igual que la personalidad de uno Sí, mismo. de uno mismo, que no está siempre Y estanca, ¿no? eso me llama la atención porque cuando de repente tengo un estado de ánimo y digo, bueno, estoy igual que hace 3 meses, digo, voy a mirar los dibujos de 3 meses y Y coincide, te coinciden. coincide. Y no Curioso. es algo que se haga de manera consciente, pero sí, me llama la atención también. Recuerdas todo tu estado de ánimo, es como un... No solo es una terapia, sino que es como un registro, Claro, 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 ¿sabes? ¿no? Por eso te Sí, sí, decía yo sí. lo de ir luego a un Entonces, especialista, ¿no? también, Te pueda claro, hacer... también te ayuda, cuando miro eso, también te ayuda, digo, uy, llevo mal camino porque después vienen los negros, luego vienen los... Sí, no, No, hay que cambiar, No, hay no, que es una cambiar cosa... el La rumbo. verdad es que sí me ayuda mucho en esas cosas. En momentos de máximo estrés o tal, digo, uff, estos colores, tengo Malo, que malo. calmarme. Luego, otra de las cosas también muy complicadas entiendo que tiene que ser elegir las piezas que componen una muestra, ¿no? De todo el Mm. material que elijo para este momento. Sí, yo las tengo divididas en colecciones, un poco, bueno, lo explicaba en la nota. Y sí, es complicado, es complicado. Lo que pasa es que como no tengo mucha práctica en eso, yo he dicho, elijo los que a mí más me gustan Ujú. y esos los pongo todos. Pero os has dividido como en dos partes para que la Sí, gente lo vea, ¿no? sí, en realidad son cuatro, porque bueno, son dos colecciones, que una se llama, no sé por qué, siempre todo lo que hago relativo a la pintura lo hago en inglés. Algo Esa era otra de raro. las preguntas Sí, también, bueno, con el My Brain. no lo sé, supongo que es algo de cuando era pequeño y dibujaba, que estaba en los campamentos del verano de inglés, pero siempre que dibujo todo me sale en inglés. Entonces tengo dos series, que una se llama The Imaginary Landscapes, Ujú. que esa la tengo dividida en tres, porque está por etapas de estado de ánimo, que son esas emociones que te contaba antes, dudas, conflictos internos, son como emociones complejas, que se mezclan varias emociones en momentos que dices, ¿por cuál me guío? ¿Por esta, por la otra? Tal. Y luego tengo otra serie que se llama Emotional, que son como emociones simples, independientes, y que muchas veces lo que ocurre es que no son solo emociones mías, sino a lo mejor alguien me está hablando. Normalmente la gente cuando sabe que dibujas te dice, ay, hazme un dibujo. Y digo, no puedo, es que yo cuando me pongo a dibujar no sé lo que voy a dibujar hasta que termino. Pero sin embargo hay veces que te están contando una historia con emoción y me la transmiten. Ujú. Y La entonces, empatía, ¿no? Al sí, final, por empatía. Entonces, absorbes. de repente, si estás en una situación que te están transmitiendo una historia emocional y de repente te dicen, ah, pues hazme un dibujo. Digo, ya está, ya sí, claro.
Y eso, eso están en la colección Emotional. Bueno, pues esta noche, Gorrami, lo vamos a poder ver a las 9 de la noche, ¿verdad? En el Pub La Tierra. Respira, que todo va a salir seguramente fantásticamente bien. Ha sido un placer tenerte y bueno, seguiremos hablando del Colegio de Arquitectos, de toda esa labor que estáis haciendo, ¿no? Para destacar y recuperar la parte humana de la arquitectura, que desde luego para toda la ciudadanía también será en positivo. Gracias. Gracias a ti.